Guillermo Sotovía es abogado, piloto comercial, y la faceta que más nos atrapa ahora es la de escritor. En principio tengo entendido. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Buen día. Guillermo, tengo entendido que primero, bueno, desarrollaste una gran trayectoria como lector y eso tal vez te impulsó a dedicarte a plasmar tus pensamientos, tus letras en papel. Sí, un poco es así. Bueno, vengo de una familia, digamos, mi abuela era maestra, y fue la primera directora de un pueblo perdido en el medio de la Pampa que se llama Douglas. Ujú. Fue la primera maestra y directora del colegio, bueno, una mujer que se leyó muchísimo durante su vida, muy instruida, bueno, y me fue, digamos, cultivando ese tema de escribir, de leer. Mi padre también, muy, muy afecto a leer, sobre todo mucha literatura continental europea. Y bueno, y yo a través de la primaria que cursé en el Argentina Modelo, que es un colegio que en su momento fue uno de los más, digamos, avanzados en su época en cuanto a lo que era todo el tema de literatura, escribir y todo eso le daba mucha importancia. Comencé a escribir y a participar en torneos de lectura, escritura, poesía. Bueno, me metí en todo eso de chico. Y bueno, eh, ahora con el tiempo de grande pude darme el gusto de empezar a escribir, digamos, y publicar algún libro, ¿no? Claro, Guillermo, tu primer trabajo es Cuentos para una noche de verano. No, el primer libro se llama Cuentos para las noches de invierno. Para las noches de invierno, perdón. Ese, sí, ese libro, es decir, cuando comienza el tema de la pandemia, imagínate que durante un año nadie podía salir ni hacer nada. Escribí un cuento, se lo mandé a mi hermana para que lo leyera. Ella también escribe, ambos dos escribimos somos bilingües. Ella además es traductora simultánea de inglés y estaba a su vez escribiendo un libro que era un poco la historia de ella y una hermana nuestra que falleció. Entonces lo leyó, le gustó, me recomendó una correctora, bueno, empezamos a trabajar en esto sin, digamos, una idea concreta de publicar el libro, pero resulta que la correctora leyó, le gustó mucho, me hizo participar en un certamen internacional de un banco importante acá en Argentina y bueno, y ahí, digamos, empecé a trabajar más profundamente y ahí sale Cuentos para las noches de invierno, que inicialmente iba a ser un libro de historias que tienen bastante de realidad, pues están todas extraídas de la realidad, con obviamente algún aditamento, digamos, para hacerlo amigable con el lector, pero muy entretenido el libro, con temas que cada historia en sí dejaba como un mensaje, digamos, o pensando al lector. Cuando estaba por mandarlo Perdón. a imprimir, ahí en el último momento, decido agregarle un cuento que había escrito, que no iba a estar en ese libro, tan es así que digamos, en la tapa posterior, en la contratapa, no figura ninguna mención a ese cuento, que no es un cuento de la historia mía. Ahí nace, de ese cuento van a ser lo que se llama ahora el segundo libro mío, que se llama Argentina no me olvides. Ese cuento, que no es un cuento, ¿Te sirvió repito, para no. hacer la transición, digamos, de casi ficción, digamos, ficción, en el caso de los cuentos, a Argentina no me olvides, que es parte de la realidad de los Sí, 70? sí, en realidad todos los cuentos que están en Cuentos para la Noche de Invierno tienen por ponerle un porcentaje, un 85% de realidad. Pero el tema está en que este último cuento que yo deseo agregar a último momento, como si el último vagón del tren, se llama Cuando éramos niños. Ese cuento cuenta mi historia, la historia de nuestra familia. Cuando volvimos de Inglaterra, mi padre fue a comprar los aviones Canberra que después volaron en Malvinas, Ujú. fue jefe de comisión de la parte técnica,
Y nosotros llegábamos de un país, digamos, relativamente tranquilo, y de una ciudad antes de irnos a Inglaterra. Nosotros vivimos durante casi 3 años en Preston, Lancashire, y, y veníamos de una tranquilidad relativa, y llegamos acá a Buenos Aires en plena época del 72, 73, perdón, muy convulsionado, y yo tenía ahí 9 años, 8 años. Entonces el cuento este contaba la historia de un niño, que era yo, 8 años, entre 8 y 9 años, y cómo se vivió eso en esa época. Bueno, al leerlo un par de amigos míos, para bastante, y me empezaron a decir, mira, esto da para un libro. Bueno, se me ocurrió. Yo hace mucho tiempo vengo investigando todo el tema de la subversión, de todo lo que fue esa época tan negra de la historia. Y de ahí surge Argentina no me olvides, que es el relato en primera persona de las víctimas de la subversión. Digo en primera persona, y familiares también, directos, ¿no es cierto? Ujú. Ahí vuelvo por insistencia de todo el mundo, que yo no lo quería hacer, pero bueno, medio como que me obligaron a incorporar también mi historia. ¿Cuántas personas, Eh, cuántos testimonios abarca Argentina, no me olvides? Mira, ya lo tengo primero, porque soy medio olvidadizo yo, Ujú. pero acá tengo todos los testimonios, y te voy a decir más o menos. Tiene el testimonio de María Fernanda Viola, Sí, la hija del que, capitán Viola. del capitán Viola. Ahora yo te digo cuáles son, y si querés hablamos un poquito de qué es lo diferente de este libro respecto a todos los demás, ¿no? Porque para para embarcarme en esto, bueno, yo evalué varias cosas, pero te voy contando. Son exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 testimonios, ¿no? Está el de María Fernanda Viola, está el de María Victoria Paz, está el de Mariel ay, Fernández. Fernández. Sí, la hija de Paulino María. Fernández. Sí, Ujú. la hija de Paulino. Está la de Ana Piedrabuena, está en mi testimonio, la de María Silvina Grassi, Miguel Ángel Ruiz, el comandante Gamboa de Gendarmería. Está el testimonio de Luis Roberto Labraña. Ahí hay un tema importante en ese testimonio que hace que el libro adquiera una doble fuerza, ¿no? Después te cuento un poquito, si te interesa eso, por qué Luis Labraña en el medio de todas las víctimas, ¿no? Está el testimonio también de Graciela Zarape. Y bueno, después hay dentro del libro hay como un mini capítulo que se llama El Salón de las Imágenes Perdidas, que estuvo muy bueno porque yo les pedí a cada uno que me mandaran fotos, y entonces el Salón de las Imágenes Perdidas son fotos que no son como normalmente se ponen en otros libros, fotos, digamos, de la persona o el atentado, o fotos, digamos, que sean fuertes, sino que son fotos que reflejan un poco la vida, y debajo de cada foto yo fui a ojos cerrados marcando, y donde caía el dedo extraía ese párrafo de la historia de cada uno. Claro. Mencionabas a Luis Labraña, una persona que es desconocida ahora por los grupos en los que él actuó en los años 70. Sí, Luis Labraña fue un mando, digamos intermedio, un poquito más que intermedio, de Montoneros. Estuvo en FAP, estuvo en varias organizaciones, podríamos decirle subversivas. Eh, y, y bueno, y él con el tiempo, como bien lo plasma en el libro, hace
una revisión de su vida, se repiensa él y repiensa la historia y decide militar a favor de las víctimas de la subversión y como me decía él a mí, después de varias charlas que tuvimos, eh, por un futuro mejor para la patria, ¿no? Para la Argentina que está tan golpeada. Eh, cobra fuerza el testimonio de Luis Labraña porque tengo entendido, bueno, cada uno de los testimonios, ¿no? Cada uno cobra fuerza porque yo creo, yo estuve averiguando antes de hacer este libro, de ponerme a escribirlo, que como arranca el libro, ¿no? El prólogo, de números, fechas y datos históricos estamos completamente llenos. Cualquiera puede ir a una biblioteca o a un lugar público o a un diario, pedir documentación y la documentación está ahí para verla y analizarla. Pero una cosa es eso y otra cosa es entrar en el costado humano de cada una de estas vidas, ¿no? Correcto. De estos hechos. Es decir, nadie hasta ahora se ha ocupado de ver qué le pasó a cada uno, incluido Luis Labraña también. Claro, los resultados de las vidas después de la muerte de sus seres queridos o de los atentados que Exactamente, sufrieron. o cómo se vivió, cómo cada una de estas personas vivió esa época y cómo vivió cada una de las pérdidas. Es decir, por un lado el libro va contando la barbaridad, digamos, de los atentados, la frialdad de los atentados, despolitizando, digamos, porque la idea es que el libro despolitice todo y muestre una realidad que o sea, fue deliberadamente ocultada. Es decir, estas historias en primera persona, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, Graciela Zarape es la hija de un carnicero, o sea, no es la hija de un general, ni un comodoro, ni un brigadier. Es la hija de un humilde carnicero que casi ni sabía escribir el hombre. Y el ERP cuando toma Santa Lucía, que es una localidad de la provincia de Tucumán, lo asesina fríamente, o sea, con la brutalidad más extrema lo asesina a este hombre. Entonces, estas cosas, digamos, son las que me llevaron a querer contar la otra parte, como yo digo, la otra cara de la moneda, la otra cara de la historia. ¿Con qué fin? Bueno, yo desde los 12 años vengo trabajando sobre el tema de la subversión. De hecho, bueno, ahora no te puedo mostrar, pero tengo una biblioteca enorme llena y documentales por todos lados. El libro trata de mostrar de las 21.200 víctimas que hay del terrorismo, o si querés llamarlo subversión, porque una cosa es terrorismo, subversión y guerrilla, son términos totalmente distintos, pero de esta subversión que operó en la Argentina, viene a ¿Es justo mostrar decir opera el otro todavía? costado. ¿Cómo? ¿Es justo, Guillermo, decir que opera todavía desde un frente diferente como en la política? Mira, yo no te podría asegurar que está operando, pero sí te puedo asegurar que hay gente que operó durante esa que mal llamada década, porque tampoco es una década, son 20 años de operaciones, que está, digamos, está no operando, es personal en la vida política, digamos, ¿no es cierto? Claro, me No, refiero no, a no, esto, no, Guillermo, en tu opinión, por ejemplo, de gente que ahora está en el poder y que ha perdido la guerra física, digamos, de los años 70 y la ha ganado bueno, ahora en los escritorios con los casos de lesa humanidad a los cuales están sometidos muchos policías, militares y agentes del Estado. sí, mira, o sea, tenemos casos claros, digamos, donde vos podés encontrar gente
que estuvo combatiendo en Montoneros o ERP o algunas organizaciones armadas, que hoy en día, digamos, o hijos de ellos, que están en el gobierno. Eso no lo puede negar nadie. O sea, nadie lo puede negar, porque está ahí. Por otro lado, este libro, en una parte, dice algo que es muy importante. Y esto es muy importante, pues yo, desde los 12 años hasta ahora, tuve una mentalidad bastante estructurada, bastante, por así decirlo, con límites muy, muy, muy marcados. Y durante estos 20 años que hubo, desde el 64, un poco antes, cuando aparecen los uturuncos, que fueron las primeras organizaciones, la primera organización armada que operó efectivamente en la Argentina. Sobre todo en el norte de Eh, Argentina, ¿verdad? claro, tal cual. Bueno, desde que aparece esto hasta ahora, digamos, hubo de un lado un ataque que no era esperado, o sea, eh, la sociedad se vio sometida a un ataque que no se esperaba. Las Fuerzas Armadas debieron luchar en una guerra que, contrariamente a lo que todo el mundo dice o quieren hacer creer, fue muy desigual. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, si bien tienen un poderío militar mm, muy considerable, digamos, se ven, digamos, sobrepasadas cuando no pueden combatir frontalmente. ¿Y qué hacía la guerrilla? O sea, qué hacía la guerrilla? Atacaba sin día, sin aviso, sin frente de combate, en cualquier lugar. Entonces no había capacidad o perdía la capacidad de reacción el que era atacado. En este caso, digamos, las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. Entonces fue una guerra muy desigual. Y dentro de esta guerra hay otro problema que es el tema de, como vos decís, los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, que yo como hijo de militar te digo, el Estatuto de Roma define muy bien qué es crimen de lesa humanidad, que es para otro libro eso, digamos, es un tema jurídico, pero crimen de lesa humanidad también lo cometieron, digamos, las organizaciones subversivas. Hubo gente dentro de, de las Fuerzas Armadas que pueda haber cometido excesos y los hubo, hay que decirlo, los hubo, pero eso no significa que todas las Fuerzas Armadas cometieron excesos. Y parte de la gente que está detenida ahora, o mucha de la gente que está detenida, todavía hay gente sin condena, con 90 años, condena firme, con 90 años, 85 años. O sea, ha sido una venganza a todas luces, ¿no? Claro. Esto de tenerlos condenados y dejarlos presos sin condena, me refiero. ¿Entendés? Sí, sí, gente con muchos años de prisión preventiva, sobre todo. Guillermo, si Exactamente, sin bien vos me condena decís... firme. Claro. Guillermo, si bien vos me decías que todos los casos son impactantes, ¿hay alguno que te haya tocado más en las historias, en los testimonios de la gente que está nucleada en tu libro? Todos y cada uno de los testimonios tiene lo suyo. Por ejemplo, cuando el comandante Gamboa describe lo que fue el atentado al Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, de los cuales la tripulación debe haber sido, y te digo debe haber sido porque no lo tengo claro, pero debe haber sido una camada o dos posteriores a la de mi padre. Se te hiela la sangre, porque el hombre cuenta cómo de golpe él siente que los motores no daban más, que el avión temblaba todo y el tipo se da cuenta que se van a hacer pomada, o sea, ve un pedazo de que pasa por un lado, un pedazo de Sí. roca que en realidad era un pedazo de cemento de la pista de aterrizaje. Y, y al caer la confusión y las muertes y los gritos, eso es muy impactante. Yo acá en cada historia he tratado de respetar casi a rajatabla todas y cada una de las expresiones de cada uno de los participantes. Por ejemplo, este chico Rogelio del Regimiento 29 de Formas, un soldado conscripto eh, que,
que no sabe, casi, y dicho por él, no lo digo yo, había terminado a duras penas el tercero o cuarto grado, después terminó quinto grado, y en un momento él se ve con todo el vientre sangrando, porque le había pegado, tenía un impacto de bala, después tuvo dos impactos más, y él te dice, vi morir a uno que estaba muerto y el otro, mi otro compañero, escupía sangre con burbujas. Y yo pensé, dice, no voy a ver más a mi mamá. O sea, cuando vos, o por ejemplo, de Graciela, perdón, de Silvina Grassi, cuando te dice, y entré al living de mi casa donde lo estaban velando a mi padre y había una gotita de sangre en el piso blanco, solo una gotita. Yo con esto cuando le conté, estábamos hablando haciendo la historia de Luis Labraña, se quedó helado. No podía reaccionar, ¿me entendés? Sí, sin Por duda. eso te digo, cada una de las historias tiene lo suyo. O por ejemplo la mía, que yo venía del colegio y de golpe estuve en el medio de un tiroteo y me pasaban las balas a 30 centímetros de mi cabeza. Sí, Tenía sin 12 duda. años. Cada uno tiene sus experiencias que muchas veces se dicen que no son malas ni buenas, son experiencias, pero estas deben ser bastante acongojadoras. Sí, lo que logra, mira, el libro, te voy a ser sincero, el libro y mi historia personal, ¿no? Yo arranco con un odio visceral hacia todo lo que sea Montonero, ERP, FAP, FAR, todo el odio. ¿Por qué? Porque la historia me hizo así, o sea, yo quizás si no hubiera existido esta guerra interna hubiera tenido otro. Y empecé a escribir el libro y a través de cada uno de las historias, de estas historias, cada uno me decía que, o muchos de ellos me decían, yo no tengo odio, yo quiero que se sepa mi historia, que se sepa la otra parte. Hablando con Silvia Ibarzábal, hace poco me dice, mirá Guillermo, me dice, yo no tengo odio. Hay que llegar a un punto donde uno pueda mirar hacia adelante, es decir, una grieta que se prolongue durante tanto tiempo a nuestros hijos, a nuestros nietos, no les va a aportar nada y a la patria tampoco. Un poco ese es el tema, no del perdón, sino de hacer un punto final, que es lo que yo propongo finalmente en el libro, hacer un punto final, poner todo sobre el tapete y de ahí en más arrancar hacia una nueva, hacia el horizonte, a buscar el sol, ¿me entendés? Comentabas recién que desde tu génesis, digamos, en el origen, vos tenías una aversión a todo aquello que haya sido terrorista. Cuando tuviste la oportunidad de dialogar con Luis Labraña, ¿llegaste a comprender ciertos puntos de su posición? Es muy interesante la pregunta. Mirá, yo a Luis Labraña lo entrevisté, le dediqué mi primer libro y él me dedicó uno que escribió él. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que es como yo digo, yo respeto al que se repiensa, de verdad. Y este hombre se ha repensado. Él me dice en un momento, y me lo dijo también mi viejo hace muchos años atrás, era muy joven, él tenía 17, 18 años. Y claro, a esa edad uno, digamos, sueña con ser Superman, con ser, qué sé yo, Bungadín, ser el tigre estepario, ser Sandokan, Sí, sí, sí. y te van utilizando. Tal es así que vos fijate, de todos los movimientos armados que hubo acá, la mayoría de los jefes están todos vivos. ¿Quiénes murieron? Es una reflexión que hace Luis Labraña y me dice, ¿quién ganó y quién perdió? Porque lo interesante también de la historia de Luis es que después yo le dije, mira Luis, que te voy a hacer las 5 preguntas del diablo. Después de toda su historia, yo le hago 5 o 6 preguntas en una, bueno, no lo puedo decir acá, pero me dijo, ¿qué
Bueno, algo como que la pregunta era muy fuerte, y la expresión de él fue muy fuerte, como con una mala palabra, Ujú. dijo, pero haciendo referencia a que como que me sonaste, Correcto. No muy vamos a fuerte. estropear el resultado del libro hasta que no salga a circulación. Este libro, Guillermo, se presenta el mes que viene. El libro se va a terminar de imprimir el mes que viene. Ujú. En abril ya voy a estar en la Feria Internacional del Libro y estoy viendo dónde lo presento. Tengo dos lugares. Uno ya confirmado para presentar el libro y tengo otro que lo estoy gestionando, porque es en realidad el lugar donde me gustaría presentarlo, que es lo que yo considero mi casa, que es el Círculo de la Fuerza Aérea. Claro. Pero lo estoy gestionando eso, no es que esté asegurado. Guillermo, esto también se puede conseguir por Amazon y ¿cómo es la entidad argentina que mencionabas? Mercado Libre, Amazon y bueno, va a estar en varias librerías acá en Argentina, pero Amazon va a estar seguro. Claro. ¿Está en la modalidad de tapa dura y de libro electrónico o solo una por ahora? Solo tapa dura, sí. Ajá. Libro físico, digamos. Correcto. Guillermo, te agradezco mucho este testimonio y bueno, esperemos volver a reencontrarnos para que me des un panorama luego de la presentación del libro y ver qué resultados te han quedado después de esa aventura. Esperemos que sí, que sea un buen resultado y el libro, esto me gustaría dejártelo para ir cerrando. El libro no es mío, ya se lo he dicho, y Ana Piedrabuena me decía gracias por escribir nuestras historias. No, el libro es de ellos. Yo lo único que hice fue ordenar un poco y meter mi historia, intercalar mi historia y agregarle algún matiz, algo que yo rescataba de las cosas que me iban diciendo, pero los testimonios 100% son de ellos y el libro lo hicieron en definitiva a ellos. Que sea Para con ellos, mucha... ¿Perdón? no, que es para ellos y para nuestros hermanos que murieron asesinados por la subversión. Correcto. Guillermo, que sea con mucha suerte y estamos al habla pronto. Bueno, Fabián, un abrazo grande. Gracias por haberme hecho la entrevista. Gracias a vos.